dietas frescas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en la teoría tú lo haces con ingredientes frescos, que tú lavas, que tú procesas. Ese término que decía la doctora de ultraprocesados, yo no sé por qué le tienen terror a ese término, porque ultraprocesado significa que vas a producir un alimento y que tiene que llevar una serie de procesos como, por ejemplo, deshidratación, molienda, mezcla, rehidratación, cocción, adición. O sea, sí es cierto que son varios procesos, pero no porque tenga varios procesos lo vuelve un mal alimento, de una, ¿no? Cuando tú también preparas dietas frescas, caseras o crudas, tienes que tener procesos, vas, los compras, regresas, lavas verduras y frutas si es que le vas a poner la dieta cruda. Siguiente proceso, si lo vas a hacer crudo, los tienes que picar, los tienes que congelar, los tienes que refrigerar, los tienes que descongelar y los administras. Ahí ya fueron también, es más, a veces son los mismos números de procesos que una croqueta o que un alimento comercial. En cuanto al número de procesos, claro, cada proceso es diferente. Ahora, por ejemplo, si vas a preparar una dieta casera, el proceso es compro, lavo, corto, cuezo, si ya sea que hierva, hace o fría algún ingrediente, mezclo, separo, congelo. ¿Se dan cuenta? O sea, son los mismos números de procesos que pueden hacer tanto un alimento comercial como un alimento fresco, y no por eso es malo o bueno. Estamos en esa parte. En el caso de las dietas comerciales, vamos a tener conceptos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la humedad. Todos los alimentos comerciales, de hecho, se separan por la cantidad de humedad que tienen en su composición. Secos van a tener menos de 12% de humedad. Semihúmedos van a tener arriba de 15 o 30% de humedad, y húmedos van a tener arriba del 60, a veces hasta del 70 o inclusive del 80% de humedad. Y de ahí viene otro tipo de alimentación por humedad, que son las dietas líquidas, que prácticamente contienen más de un 95% de humedad, ¿correcto? Vamos a hablar también de calidad. La calidad tiene mucho que ver con los tipos de ingredientes que se utilizan en las dietas comerciales. Entonces, no es lo mismo si yo utilizo, por ejemplo, una carne deshidratada, una harina de carne o harina de vísceras a que si yo utilizo la harina de picos, crestas, patas, uñas. ¿Siguen siendo fuentes de proteína? Sí, pero las últimas que les acabo de mencionar sí tienen menor digestibilidad en primera instancia, y segundo, tienen menor valor nutricional. Eso es lo que da la calidad, ¿ok? Lo mismo también con las fuentes de carbohidratos, las fuentes de grasas. Imagínense, yo puedo hacer una dieta con cera de abeja, y si yo meto esto en un alimento, en el AQP, nos va a dar un resultado de grasa altísimo. ¿Pero esa cera la puede digerir el perro y el gato? No. Así como ingresa, sale. Entonces en ese momento, esa es una grasa de pésima calidad, porque el animalito no va a poder obtener absolutamente nada de energía ni ningún beneficio de ese tipo de ingredientes. ¿Okay? En el caso de los carbohidratos, que de repente los satanizan mucho los tutores de mascota, es que los carbohidratos son malos. Y ahorita vamos a tocar el tema de los grain free, pero no es que sean malos, es que algunos de ellos requieren mayor cocción, o algunos de ellos requieren otro proceso para que puedan ser digeridos por el gato, en este caso que estamos hablando, o por el perro en un momento dado. O bien tienes diferentes fuentes de carbohidratos a elegir. Tienes tubérculos, tienes vegetales, tienes frutas y tienes cereales. Son diferentes tipos de ingredientes, y cuando tú vas a hacer un alimento comercial tienes que identificar cuáles sí son aprovechables para la especie con la que se va a trabajar, y cuál es el proceso de cocción adecuado o del manejo adecuado para que sea verdaderamente aprovechable por la mascota. ¿Sale? ¿Qué más vamos a hablar? Aquí vamos a empezar ya a separar. Busco una dieta que es para mantener a un paciente en etapa adulta, en edad avanzada. Estoy buscando una dieta que me permita sustentar una gestación y lactación. Recordemos, colegas, en gestación, lactación, las hembras requieren mucha energía, tienen una capacidad estomacal reducida o limitada, y entonces necesitamos buscar dietas súper concentradas en nutrientes, concentradas en energía, que sean fáciles de digerir por la hembra, que tengan todo lo que ellas requieren para poder sobrellevar estos momentos de vida tan demandantes. Crecimiento. Tenemos que diferenciar cómo es el crecimiento del paciente felino, a diferencia del canino. ¿Por qué? Porque luego nos dicen, es que un gatito es un perro pequeño. Jamás. Son especies totalmente diferentes
Hay fórmulas de requerimiento energético para el gato que tenemos que empezar a conocer y practicar para poder sacar raciones adecuadas para nuestros pacientes felinos. Y además tenemos que conocer, porque a pesar de que los dos son carnívoros, en el caso del gato, al ser carnívoro estricto, necesita cuestiones importantes a tomar en cuenta, sobre todo perfil nutricional. Ahorita vamos a platicar de esto en nutrientes. Y bueno, ya cuando tenemos pacientes con alguna enfermedad específica, necesitamos evaluar cuál va a ser la dieta de prescripción con la que yo voy a trabajar. Ahora, si me permiten una recomendación, no se me casen con y vean que yo trabajo con casa comercial, pero no se me casen con que una dieta diga digestivo, urinario, renal, hepático. No, colegas, yo los invito mucho a que revisen perfiles nutricionales. Es decir, ¿cuál es el perfil nutricional que necesita un paciente con este tipo de enfermedad? Ok, ¿lo puede cumplir una dieta que tenga el nombre específico? Sí, pero cuando no la tienes o no la encuentras o de repente entran en faltantes, algunas marcas de repente, no lo sé, sepas buscar opciones en otras dietas que a lo mejor no van a decir la especialidad que tú buscas, pero sí cumplen con perfil nutricional que tu paciente necesita, ¿sale? Y todo esto, bueno, nos lleva también a hablar de alimentación mixta. ¿Qué es esa alimentación mixta? Que tú puedas combinar una dieta comercial, ya sea tipo croqueta, tipo alimento húmedo enlatado, o con alguna dieta de tipo fresco. De inicio, yo sí me declaro en este momento, como nutrólogo veterinario, yo no recomiendo dietas BARF. Y yo no las recomiendo por todo lo que implica el usar las dietas BARF. No es que sean malas, si las balancea un nutrólogo veterinario preparado en esto, van a ser buenas dietas con buen perfil nutricional. El problema viene con el tutor de mascota, porque aunque tú le expliques la congelación, lo vas a pasar de congelación a refrigeración y luego una vez lo puedes entibiar si lo quieres hacer, si no lo entregas frío, pero muchos de ellos no hacen el manejo correcto. ¿Sí? ¿Saben cantidad de pacientes que hemos atendido donde el tutor nos dice, ay, es que tengo la placota ahí toda dura y se me ocurre, pues la saco del congelador y la dejo en el medio ambiente o a veces hasta la pongo en el sol? No sé por qué mi perro tiene diabetes y vómito. ¿Sale? Entonces, importante, realmente las crudas no tengo ningún problema con ellas, siempre se llevan a cabo de manera correcta. Inclusive lo hemos platicado la doctora y yo. ¿Qué nos dicen en MasterChef? No puedes combinar carnes o ingredientes de tipo crudo, de origen animal, con vegetales en la misma tabla. ¿Por qué? Porque hay contaminación cruzada y entonces luego puede haber problemas nutricionales, digestivos, entéricos, etc. Entonces imagínense, ¿qué vemos mucho? Los tutores no tienen un refrigerador o un congelador específico para la dieta de sus mascotas. ¿Qué hacen? Lo combinan. Y hemos visto fotos de refrigeradores de clientes donde es, híjole, bueno, pues aquí tengo el jamón y el quesito, pues a mí, aquí me caben unos 2 kilitos de cruda. Híjole, acá abajo tengo verduras, pues aquí caben más. Y entonces ese refri está vomitando cosas y tienen mezclado todo. Ahí ya hubo una contaminación que es peligrosa, inclusive para los miembros de la familia. Entonces, en ese sentido es por eso que yo no los recomiendo personalmente, ¿no? En el caso de las caseras, bueno, al hablar de dietas mixtas podemos combinar y podemos hacer porcentajes de combinación, porque, como decía la doctora, tenemos que identificar qué busca mi cliente, qué busca el tutor de mascota. Cuando buscan dietas caseras, a veces es por el miedo de que ya ellos creen que las croquetas son lo peor que existe. Otra motivación es de que, ¿sabes qué? Ya no quiere comer las croquetas. A lo mejor porque yo mismo le di una marca y otra marca, y probadita de esto, y probadita del otro, y probadita de aquello, y ahora me cuesta mucho trabajo que me acepte una croqueta. Bueno, esa es otra motivación, conseguir que se coma su dieta base, ¿no? Y otra es, ¿sabes qué? A lo mejor ya no tiene piezas dentales adecuadas o fuertes para poder triturar un alimento seco, buscamos una dieta que se puede administrar más fácil. Se dan cuenta que hay diversas motivaciones para poder hablar de dietas mixtas. Pero retomo lo que dijo la doctora Guerrero, hay que investigar muy bien y identificar la motivación del tutor y si ese tutor es apto o no para algún tipo de dieta especial, ¿no? Ese tipo de tendencias alimentarias, ¿cumples o no cumples con lo mínimo que se requiere para que se lleven hechas de la manera correcta? ¿Okay?